Todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 8, dentro del apartado Transmitir la fe, la catequesis. Se está haciendo un poco en estos puntos introductorios, pues también un poco explicación e historia de cómo se ha desarrollado la catequesis en la Iglesia. Entender el presente, pues, hace muy conveniente para entenderlo, conocer cómo ha sido nuestra historia de la Iglesia. El punto octavo dice: los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Bueno, algo de historia pues, pero que está muy directamente relacionada con nuestro presente. Una afirmación que hace aquí, que los momentos de renovación de la vida de la Iglesia han estado siempre muy ligados, o sea, los momentos históricos en los que la Iglesia se ha renovado con profundidad, ha tenido momentos de gracia, momentos de gloria, han sido momentos fuertes para la catequesis, la renovación de la Iglesia. Quizás habría que decir una palabra sobre este término, sobre la renovación, porque quizás nosotros, en nuestro contexto cultural, por renovación solemos entender otra cosa distinta a lo que en la tradición de la Iglesia se entiende. Con frecuencia, ¿qué es lo que se entiende por la palabra renovación? Hay que renovarse. Bueno, pues hay que renovarse desde el punto de vista de la secularización y de la mentalidad mundana. Pues por renovación se dice, la Iglesia tiene que cambiar, tiene que adaptarse a este mundo, la Iglesia tiene que... Y entonces, en el fondo, casi renovación viene a ser sinónimo de secularización, de mundanización. Y obviamente eso no es la palabra renovación. Eso no es. O sea, es que ni remotamente no es utilizar una misma palabra, pero dándole otro contenido totalmente distinto, ¿no? Nosotros por renovación no entendemos adaptarnos a la mentalidad del momento presente, es decir, pensar conforme al mundo. Nuestro ideal es cristianizar el mundo, no mundanizar el cristianismo. Y ese riesgo de secularizarnos internamente ha existido siempre. Aquí hay muchas personas, vamos, en nuestros días también, ¿no? Hay muchos entre nosotros que, so pretexto de encarnarse, es decir, de acercarse a la realidad, en el fondo lo que hacen es secularizarse. Entonces, la clave está en que un cristiano tiene que encarnarse en este mundo, o sea, es decir, insertarse en él, vivir presente en él, pero sin secularizarse. Porque si la sal se vuelve sosa, entonces ¿para qué sirve? Si la levadura deja de ser levadura, entonces, etcétera, etcétera. Podríamos poner todos los ejemplos, ¿no? Encarnarnos, sí. Encarnarnos en el mundo laboral, en el mundo del estudio, encarnarnos, vivir en este mundo y vivir de cerca sus inquietudes, sus luchas, sus preocupaciones, ¿no? Sus alegrías, compartir las alegrías de este mundo y compartir sus sufrimientos, pero sin secularizarse. Y es tan fácil, ¿no? Es tan fácil caer en estas, pues en esta doble dicotomía, ¿no? ¿Y cuál es la dicotomía? Pues o un espiritualismo desencarnado, ¿m? O una supuesta encarnación secularizada. Entonces, eso no nos sirve, no nos sirve. Nosotros por renovación lo que entendemos es otra cosa, es volver a los orígenes, volver al amor primero, redescubrir las raíces bautismales, es decir, ir a lo esencial, ir a lo troncal, ir al meollo, o sea, no
intentar purificar todo lo que se nos ha ido adheriendo, ¿no? Con el paso del camino. Es como si uno tiene una alfombra y a la alfombra se le ha ido, pues claro, adhiriendo polvo y polvo y polvo, y llega un momento en que uno dice, oye, yo tengo que sacudir bien esta alfombra para que aparezcan sus colores originales, ¿no? Entonces todos hemos hecho eso de sacar la alfombra al balcón y allí sacudir la alfombra o pegarle allí con un palo para que salgan los colores originales. Eso es renovarse, que en el fondo es un proceso de conversión personal y colectivo. Y esto es lo que también San Pablo le dice a los romanos, en la carta a los romanos capítulo 12, dice, y no os ajustéis a este mundo, antes bien, transformaos por la renovación de la mente. Entonces, renovarse no quiere decir pensar como piensa este mundo, porque eso es lo la Iglesia cuando piensa cambiar, ¿no? Y adaptar su mentalidad a lo que se piensa hoy en día. Pero bueno, eso no es renovación, eso es más bien disolución, eso es autosecularización, eso es otra cosa. Bueno, esta es por lo tanto la primera afirmación, que la auténtica renovación de la Iglesia suele coincidir con un auge de la catequesis, porque en la catequesis se va lo fundamental, en la catequesis se va lo troncal. Recuerdo con emoción que en el discurso, quiero recordar que era el discurso de inicio del pontificado de Benedicto XVI, cuando él decía, ¿no? Pues cuáles van a ser las líneas fundamentales de su pontificado, ¿no? Decía él que su programa quería ser, pues el no hacer programas, o sea, es decir, que en su programa fuese lo esencial, lo troncal, o sea, fuese eh, ir, ir a los fundamentos de nuestra fe. Y es curioso ver, ¿no?, como Benedicto XVI ha hecho en su pontificado, de decir, claro, es que a veces tenemos programas, no sé, hacemos programaciones en las que hay una auténtica inflación de palabrería, palabra, y entonces dice uno, pero bueno, si es que a veces tenemos mucho andamio y poco edificio, ¿eh? O sea, menos programas, menos programaciones y vamos más a lo esencial, y lo esencial es la fe, la esperanza y la caridad, ¿eh? Eso es lo esencial. Pues, el auténtico programa es evangelio y magisterio. El auténtico programa es el ejercicio de la caridad, la liturgia bien celebrada y la predicación bien celebrada. Ese es el auténtico programa, ¿no? Entonces recuerdo que el Papa decía, yo quisiera, pues, vamos, no recuerdo exactamente las palabras literales, ¿no? Pero él venía a decir, yo no quisiera que mi programa fuese tener pocos programas, ¿no? Poco papel y vamos a lo esencial y a lo fundamental, o sea, es decir, a la catequesis, que en la catequesis se va a lo esencial, que es credo, mandamientos y sacramentos y oración. Eso es ir a lo esencial. Bueno, eso es una llamada de atención, ¿no? También es decir, que el catecismo quiere decir, también nosotros estamos en un periodo en el que necesitamos volver a renovarnos en este sentido, ¿no? En el sentido de volver a las fuentes. El Concilio Vaticano II tuvo también esta convicción. Tenemos que volver a las fuentes. Por eso después del Concilio Vaticano II y antes también, pues hubo un resurgimiento de los estudios bíblicos, de volver, o sea, que todos tengamos directamente acceso a la Sagrada Escritura. Y también hubo un resurgimiento de la patrología, es decir, que de los autores de los siglos primeros, de los padres de los primeros siglos, en los que encontramos pues unas fuentes muy cercanas a Jesucristo para ver cuál es la auténtica interpretación de las palabras del Señor, ¿no? O sea, cuando volver a la Escritura y volver a los padres de la Iglesia, pues forma parte de estos signos de renovación. Y volver a los santos y volver. Que el Señor nos conceda, pues, no esta gracia, la gracia de renovarnos, de volver a las raíces. Bueno, dice otra frase, dice así. Así, en la época de los padres de la Iglesia, o sea, de los siglos primeros,
vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. ¿Mm? Bueno, pues a mí también me toca un poco esta frase, ¿no? Por el hecho de que tenga este programa en Radio María. Pero es que yo recuerdo, y permitidme que haga aquí como un comentario un poco personal, yo recuerdo que cuando, pues sabéis que yo había comenzado este programa antes de ser obispo, ¿no? Siendo sacerdote. Y recuerdo que cuando la Iglesia pues me pidió pues este ministerio, me llamó a ese ministerio sacerdotal, perdón, episcopal, pues sí que recuerdo haber tenido en ese momento como una duda, es decir, y yo ahora continúo en la radio haciendo el catecismo, porque no sé si esto es compatible con ser obispo, ¿no? Pues el tener esta predicación del catecismo, etcétera. Y recuerdo haberlo consultado, ¿no? Consultado con algunas pues autoridades en la Iglesia, y recuerdo haber recibido la siguiente respuesta, la respuesta de decir, hombre, es que precisamente el ministerio episcopal, una de sus finalidades principales, uno de sus quehaceres principales, es el de la predicación. Se habla en la teología católica de la tria munera, es decir, de los tres ministerios principales del obispo, del sacerdote y en el fondo de todo católico, que lo tenemos por el bautismo y todavía más por el orden sacerdotal, que somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo y en otro grado distinto por el orden sacerdotal. Entonces, un sacerdote, un obispo, en virtud de que de que tiene estas tres, ¿no? Estas tres funciones, sacerdote, profeta y rey, como sacerdote que está llamado a santificar, principalmente administrando los sacramentos, ¿no? Un obispo, sobre todo, pues suele administrar dos sacramentos de una manera especial, que es el sacramento de la confirmación, porque confirma, dando esa unción del Espíritu Santo, y sobre todo, pues también ordenando sacerdotes, ¿no? Que es cuando un obispo ordena a un sacerdote, pues yo diría que es uno de los momentos cumbres de su ministerio sacerdotal. Es lo más específico de un obispo, ordenar sacerdotes y también administrar el sacramento de la confirmación, ¿no? O sea, por lo tanto, como obispo que es santifica, santifica administrando porque el obispo tiene la potestad de celebrar plenamente los 7 sacramentos. Bueno, también como dice sacerdote, profeta y rey. Rey quiere decir de regir, ¿no? Entonces, un obispo también, otra función, otra faceta de su episcopado es la de gobernar. La de gobernar, y para eso pues tiene unas estructuras de gobierno en un obispado, unas estructuras de gobierno que él tiene que dirigir. Tiene que delegar, pero delegar no quiere decir que tenga que olvidarse de que es responsabilidad suya directa. Tiene él también que seguir de cerca lo que se le ha encomendado. Y en tercer lugar, como profeta, sacerdote, profeta y rey, tiene que predicar. Tiene que predicar directamente. No únicamente delegar el que otros prediquen, sino él ejercer esa función profética. Y por eso os decía que yo cuando hice también esa consulta, dijeron, no, usted siga en ese programa de la radio porque está ejerciendo, ¿no? Pues uno de los tres de esa tria munera que tiene el sacerdote, que tiene el obispo, y es que está haciendo una predicación propia del obispo. Bueno, por eso fijaros que el primer catequista, esto lo dice también, ¿no? Pues los directorios catequéticos de la Iglesia, etcétera, el primer catequista tiene que ser el obispo. Entonces repito esta frase que dice aquí el catecismo, ¿no? Que los obispos en la primera época de la Iglesia, en la época de los padres de la Iglesia, consagraron una parte importante de su ministerio a la catequesis. Y obviamente en ello nos tenemos que implicar, y también, bueno, pues existen todas las formas actuales en las que un obispo pues se sirve de medios de comunicación, se sirve de los propios medios internos de la Iglesia para predicar la palabra, ¿no? Ay de mí si no predicare, dice San Pablo, y cualquiera de nosotros, ¿no?, puede hacer suya esa misma expresión. Ay de mí si no predicare. Es que
Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido consagrados. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este punto octavo, el que se nos ha dicho cómo los momentos fuertes de la vida de la Iglesia han coincidido con una renovación profunda de la catequesis, y aquí se nos ponen 4 ejemplos, 4 figuras muy destacadas, ¿no?, de esa época primera de la Iglesia, de los siglos primero al sexto. San Cirilo de Jerusalén, se dice, es la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín. Digamos, aunque sea una palabrilla sobre ellos, ¿no? San Cirilo de Jerusalén, al que ponen aquí también como modelo de la catequesis, fue obispo de Jerusalén en el siglo IV. Está considerado él como doctor de la Iglesia. Conservamos de él 24 célebres catequesis. También sus homilías constituyeron una catequesis sistemática sobre el nuevo nacimiento del cristiano en el bautismo. Entonces, la verdad es que es una joya todo lo que San Cirilo de Jerusalén nos enseña de cómo él catequizó, cómo él predicó. La catequesis de San Cirilo se basaba en 3 dimensiones: la doctrinal, la moral y la mistagógica. Vamos a explicar esto un poco. La doctrinal, bien, es más sencillo entenderlo. San Cirilo comenta el credo recurriendo a imágenes de la Escritura, a imágenes de la Escritura, de cómo el Antiguo Testamento era una especie de velo o imagen que nos preparaba para Jesucristo. La tipología es muy utilizada por él. ¿Qué es esto de tipología? Es como una alegoría, por ejemplo, pues el cordero que fue sacrificado en vez de Isaac, porque Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero el ángel detuvo su mano. Bueno, pues ese cordero que fue sacrificado en vez de Isaac es una tipología de Jesucristo, el auténtico cordero, etcétera. Se utiliza mucho este género alegórico, simbólico, se llama tipología, es tipo de, es muy utilizado en sus catequesis. El Antiguo Testamento es como el velo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se manifiesta definitivamente el Antiguo. Él tuvo que luchar contra las tendencias arrianas. La herejía arriana era una herejía que que negaba la divinidad de Jesucristo, y a él le tocó luchar, ¿no? También hoy en día tenemos muchas tendencias arrianas entre nosotros. Bueno, digo que su catequesis era, por una parte, ¿no?, una catequesis que tenía la dimensión doctrinal, la dimensión moral, fundada en que hay una gran unidad entre la fe y la vida, y el dogma se tiene que ir traduciendo progresivamente en una coherencia de vida, en un comportamiento conforme a Jesucristo, ¿no? Y luego está la dimensión, que igual es la que nos suena un poco más rara la palabra, la dimensión mistagógica, quiere decir. ¿Qué es esto de mistagógica? Catequesis mistagógica. Pues la verdad es que era una parte como muy importante, ¿no?, de lo que San Cirilo de Jerusalén predicaba, y es que era como explicar el sentido de los ritos, por ejemplo, bautismales. Explicar, pues, el agua significa esto, esta piscina en la que tú te introduces, esta piscina es imagen de las aguas del mar en la que tú te introduces, y el hombre viejo queda enterrado y de él renace. Es decir, se hacía como una catequesis de todos los ritos y de todos los símbolos litúrgicos, sacramentales. Por ejemplo, leo un párrafo de su catequesis, de su protocatequesis número 5, que dice: has caído dentro de las redes de la Iglesia, por tanto, déjate captar vivo, no huyas, porque es Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darte la muerte, sino la resurrección después de la muerte. Desde hoy mueres al pecado y vives para la justicia. Entonces él, fijaros con qué belleza, utilizaba estas imágenes para explicar los ritos bautismales, ¿no? Por ejemplo, leo otro texto suyo que dice: 3 veces
¿Sabéis cómo en el bautismo se derrama o 3 veces agua, o también uno se sumerge 3 veces en la piscina bautismal, ¿no? Dice, 3 veces habéis sido sumergidos en el agua y otras tantas habéis emergido, para simbolizar los 3 días de la sepultura de Cristo, es decir, imitando con este rito a nuestro Salvador, que pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Nos va explicando, fíjate, por qué se derrama 3 veces el agua, ¿no? O por qué se le mete 3 veces dentro. Es recordando los 3 días que Jesús, etcétera, etcétera. Es una catequesis en la que todos los símbolos son explicados, ¿no? Son explicados y se hace de ellos, ¿no? Pues luz y conocimiento profundo de Jesucristo y de su misterio. Bueno, este es San Cirilo de Jerusalén. Otro autor que nos proponen, San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, que fue obispo de Antioquía en el siglo V, en el siglo siguiente. Mejor dicho, era nacido en Antioquía y fue obispo de Constantinopla. Crisóstomo quiere decir boca de oro, o sea, era un hombre que tenía un don muy grande para la predicación. Es muy prolífico en sus escritos. Tenemos del 17 tratados, más de 700 homilías, comentarios a San Mateo, San Pablo, 241 cartas. Es uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando del siglo V, la verdad es que la Iglesia conserva unas fuentes maravillosas. Estamos hablando de algo que tiene más de 1500 años. Y fijaros todo lo que se conserva, 700 homilías, 241 cartas, los comentarios, o sea, una auténtica joya, una auténtica riqueza de cómo él predicaba, cómo era su catequesis, cómo era su catequesis. Él insistía mucho también en la integración de los laicos, de que asumiesen su oficio de sacerdote, profeta y rey. Nosotros nos pensamos que hemos sido nosotros los que hemos descubierto la importancia del laico en la vida de la Iglesia. No es así. San Juan Crisóstomo insiste mucho en la catequización que todos los cristianos tenemos que hacer de nuestros hermanos. Bueno, pues esto también es otra de las... dice, por ejemplo, en una de sus homilías, también a ti el bautismo te hace rey, sacerdote y profeta. Y lo dice con mucha fuerza. También él tuvo que luchar contra los arrianos. Y fijaros que una de las partes más duras y prácticas de la catequesis es que las catequesis tienen que responder también a los errores de la época. Lógicamente, si una catequesis se hace en un tiempo en el que, como el tiempo de los arrianos, se negaba la divinidad de Jesucristo, la catequesis tiene que insistir en la divinidad de Jesucristo, ¿no? Si la catequesis se hace en otro tiempo, lo que hay otra verdad de fe que es negada por determinados herejes, o sea, las catequesis tienen que responder al momento en el que también han sido, han salido a la luz de la vida de la Iglesia. Él tuvo que vivir muchas controversias, lo cual también le supuso pues muchas persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este es San Juan Crisóstomo, que tuvo un don muy grande de la predicación, pues que se llama la boca de oro, ¿no? Bueno. El tercer autor, San Ambrosio, que es del siglo IV, que es obispo de Milán. Este hombre, San Ambrosio, era uno de los, el más alto magistrado incluso del imperio, en el norte de Italia, y por lo tanto estaba muy bien preparado culturalmente. Y cuando tuvo esa llamada del Señor, pues se dedicó al estudio de las Escrituras, y podemos tener en él una auténtica joya como obispo y como catequeta, ¿no? Además también conservamos por San Agustín, conservamos la crónica de cuáles eran las costumbres de San Ambrosio. San Ambrosio diariamente, fijaros bien, él en un lugar de la catedral, en una sala en la que podían sentarse alrededor de las paredes un grupo de oyentes,
iban los oyentes y el que cogía sitio se sentaba allí, se sentaba y el obispo salía a estudiar las escrituras, pero el estudio, en vez de tenerlo en un despacho suyo particular, lo tenía ante el grupo de personas que copasen aquel lugar, ¿no? Y entonces él pues leía un salmo y se ponía a dictarle a su secretario, a dictarle pues para que escribiese comentarios del salmo. Y lo hacía en público, para que la gente le viese, era como una catequesis pública que él hacía. Era pues era como un privilegio el poder asistir a la catequesis de Ambrosio, y mucha gente iba allí y madrugaba para coger el sitio y estar presente, porque el obispo todos los días comentaba los salmos en público. Y allí sus secretarios, es como trabajar en público, os imagináis, ¿no? Que uno de nosotros en nuestro despacho pues ponga sillas para que cuando él trabaje lo haga en voz alta, lo hace en voz alta, y así los que están en el despacho están escuchando lo que él trabaja, lo que él reflexiona, lo que él dice, ¿no? Era un catequeta verdaderamente, como podéis ver, es como exprimir la propia vida. Y San Ambrosio decía, bueno, pues yo no tengo como tiempo particular para mí, lo que yo aquí estudio, estoy escribiendo estos libros, pero lo hago en público, porque así pueden recibir todos, pueden beneficiarse todos de esta doctrina. Además, él tenía un estilo que era como tenía una escucha orante de la palabra. Allí él se leía la escritura, y él había sido iniciado en el estilo de Orígenes, que era otro autor de aquellos siglos, de cómo comentar las escrituras, ¿no? En la lección divina, en la práctica de la lección divina, de cómo leer la escritura. Es como una escucha orante. Después que la escucha se pone a hacer comentarios y los hacía en público, ¿no? Su método era la escritura misma, íntimamente asimilada, sugiriendo contenidos que se pueden anunciar a los hombres de hoy, sugiriendo contenidos. Vamos, algo así también como se hace, por ejemplo, en Radio María, con esa palabra y vida, ¿no? O sea, es decir, con ese comentario también diario que se suele hacer sobre la escritura del día, que es una lectura orante en la que se sacan aplicaciones, se sacan ejemplos concretos, se aplica a nuestra vida, etcétera, ¿no? Hay aquí pues otro gran catequista, San Ambrosio. San Ambrosio, obispo de Milán, en el siglo IV. Y el último, pues San Agustín. San Agustín, que fue obispo de Hipona, del año 395 al año 430. Fue 35 años obispo, fue un largo episcopado, que es el más grande de los padres de la Iglesia latina, de la Iglesia de Occidente. Un hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia, que dejó una profunda huella en la vida cultural de Occidente y del mundo, ¿no? Él tuvo un itinerario largo, un itinerario intelectual y espiritual, pues en el que también fue tanteando tantísimas cosas, ¿no? Él entró en muchas sectas, en varias sectas, salió de ellas, hasta que finalmente abrazó el cristianismo. Y es así, o sea, era un buscador innato, ¿no? Que había sido bautizado por su madre Mónica, pero luego, sin embargo, es de estos que tiene que convencerse por sí mismo, y lo que no le cuadra, pues no lo entiende, y entonces rechazó la fe que su madre le había dado y empezó a entrar en una secta y en otra, salía, no le convencía, entraba en otra, ¿no? Recuerdo con mucha gracia una frase que decía Chesterton, ¿no? Este autor británico, pues del siglo XX, o de principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, en el que Chesterton decía que él también había sido una especie de rebelde, ¿no? Y lo que le ocurría en su vida era algo parecido a San Agustín. Lo contaba de la siguiente manera: es como si sale un barco de Inglaterra, sale un barco a descubrir el nuevo mundo y sale navegando, y de repente, pues el capitán, sin darse cuenta, se pierde en el mar. El barco vuelve sobre sus pasos, ¿no? Gira 180 grados, vuelve sobre sus pasos, llega a Inglaterra,
y entonces el marinero dice: tierra, tierra, hemos descubierto un mundo nuevo, hemos descubierto un mundo nuevo. Y llega allí y Chesterton hace la parodia de pensarse que habían descubierto el mundo nuevo y es el lugar del que habían partido. Y dice Chesterton: eso mismo me pasó a mí, eso mismo le pasó a San Agustín, que aunque habían recibido en su niñez la auténtica fe, pues por esa rebeldía necesitaron ir a descubrirla a él, a descubrirla ellos mismos, ¿no? Y entonces fueron por ahí, salieron fuera, pensando que tenían que descubrir la tierra nueva, y de repente cuando la descubrieron dijeron: ah, pero si estoy en casa, pero si este es el sitio del que he partido, pero si yo pensaba que había descubierto el Mediterráneo y yo vivía en él, pues es el ejemplo que tiene mucha gracia, ¿no?, de Chesterton, en el que él lo cuenta a sí mismo, por sí mismo. Es lo que le ocurrió a San Agustín. Después de pegar palos de ciego, al final descubro que yo había sido bautizado en la auténtica fe. Y dice uno: madre mía, y yo he necesitado pegarme todos estos coscorrones, todos estos tropezones, ¿no?, para al final llegar a donde... Pues sí, sí, suele ser así. Por eso San Agustín, en todos, que es un gran catequeta, ¿no?, que es un predicador cuyas predicaciones son incisivas, son directas, ¿no? Tiene siempre frases provocadoras, frases de las que hacen pensar, ¿no? Hay gente que te hace pensar, y San Agustín es uno de ellos, ¿no? Los pensamientos de San Agustín, hay por ahí bastantes libros publicados sobre pensamientos de San Agustín, frases sugerentes, ¿no?, que te hacen pensar, que te hacen caer en cuenta que la catequesis no es únicamente un aprendizaje, aprendizaje que tiene que serlo también, pues de los fundamentos del cristianismo, sino es un revulsivo que te cuestiona, y te hace ver la interna coherencia de las cosas, ¿no? Pues bueno, este es San Agustín, San Agustín, un hombre inquieto que finalmente descubre que en sus raíces estaba, y fue un gran catequeta, en la explicación de tantas cosas, del Padre Nuestro, ¿no? Y conservamos de él pues muchísimas obras, ¿no? Esta es la gran riqueza de la Iglesia Católica. Continuamos y pasando al punto número 9. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre. O sea, también se le llama Catecismo de Trento, y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canisio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Melarmino, la publicación de numerosos catecismos. Bueno, otra parte de la historia, ¿no? Si antes hemos hablado de los primeros siglos de la Iglesia, hemos hablado de esos autores que eran de los padres de la Iglesia, los primeros 6 siglos de la Iglesia, ahora vamos al Concilio de Trento, damos un gran salto y estamos en el siglo XVI, en el siglo XVI, donde después de haberse celebrado el Concilio de Trento, en ese salto del siglo XV al siglo XVI, tiene que aplicarse el concilio. Y entonces la aplicación del Concilio de Trento, que además era un concilio clave porque respondía a la ruptura que se había producido en la Iglesia con Lutero y con la Reforma Protestante, pues tiene que hacer como una contrarreforma. Y esa contrarreforma, que fue básica, fue clave, ¿no?, para, pues si no para sanar totalmente la herida que había ocurrido, por lo menos para minorar buena parte de sus efectos, ¿no? O sea, el Concilio de Trento llegó en su aplicación posterior a ganar muchísimas personas, muchísimos territorios, de nuevo para la fe católica. Bueno, pues nació del Concilio de Trento el Catecismo de San Pío V, también llamado Catecismo de Trento o Catecismo Romano, que suele tener estos 3 nombres: Catecismo Romano, Catecismo de Trento, San Pío V, que ha sido el catecismo que ha durado tantos años, tantos siglos en la Iglesia, hasta que finalmente ha venido este catecismo que ahora mismo estamos explicando, que es un catecismo pues muy joven, En nuestro catecismo, pues eso, 20 años, ¿no?, sin llegar.
Pero claro, fijaros que ha durado siglos el catecismo anterior. Y fue fruto de un concilio, igual que también este catecismo nuestro es fruto del Concilio Vaticano II. Bueno, pues aquel catecismo también fue un fruto, porque los concilios luego tienen que descender a lo práctico, y tienen que aplicarse de una manera catequética. Bueno, pues vamos a hablar, aunque sea muy brevemente, más breve que antes tendrá que ser, de estos teólogos: San Pedro Canisio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino. Porque, por ejemplo, San Pedro Canisio, del siglo XVI, ¿no?, fue el octavo de los jesuitas en hacer votos solemnes, o sea que fue de los primeros hijos de San Ignacio, el octavo, después de San Ignacio, en hacer los votos solemnes, ¿no? Y él, aunque nació en Holanda, pues era en aquel tiempo en donde él nació, pertenecía a la archidiócesis de Colonia, ¿no? Y bueno, a él se le llama el segundo evangelizador de Alemania, porque el primero había sido San Bonifacio. San Bonifacio, pues en los siglos VII, VIII, séptimo y octavo, San Bonifacio había evangelizado por primera vez a Alemania, que era pagana, y ahora el segundo evangelizador de Alemania se le llama a San Pedro Canisio, porque después de la ruptura de Lutero hizo una labor impresionante de reconquista de tantísimas personas que habían sido ganadas por la herejía luterana de nuevo a la Iglesia Católica, con un éxito impresionante, ¿no? También fue trasladado a Viena. En Viena la situación era terrible. Nosotros nos quejamos de cómo estamos, pero fijaros, en Viena, cuando él llegó, en los últimos 20 años no había habido ni una sola ordenación sacerdotal. Los monasterios estaban abandonados, Las gentes se burlaban, ¿no?, de la religión, y hasta el 90% de la población había perdido la fe. Bueno, allí llega San Pedro Canisio, comienza a predicar con las iglesias totalmente vacías, con la santa paciencia de darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a aquello, ¿no?, a una situación tremenda. Y es bueno saber que situaciones como la actual que estamos viviendo, y bastante más duras, han existido en la vida de la Iglesia, y los santos catequistas les han dado la vuelta. La clave está en nuestra santidad para poder darle a esto. Él publicó muchos catecismos, resumen de la doctrina cristiana, que apareció con este nombre, Resumen de la vida cristiana, en el año 1555. Luego escribió otro catecismo, Catecismo breve, luego otro que se llamó Catecismo brevísimo, porque según él veía que tenía que llegar más a las personas más sencillas, pues iba adaptando los catecismos y haciéndolos más sencillos y más sencillos. Iba mascando, iba masticando. Masticando como hacen algunas aves, ¿no?, que mastican y luego se lo dan al pico a sus criaturas. Pues eso hacía él, ¿no? Como obispo, como catequista, iba masticando y se los entregaba. Catecismo breve, catecismo brevísimo. Bueno, pues esa fue su labor en unos ambientes verdaderamente complicados, ¿no? San Carlos Borromeo, pues algo parecido, San Carlos Borromeo es, pues, otro arzobispo de Milán, que él era de una familia pues muy noble, y de hecho él era sobrino del Papa. Fue amigo de San Pío V, de San Francisco de Borja, de San Felipe de Neri. Es curioso cómo los santos tienen amistad entre ellos, ¿no?, y tienen trato personal. Pero sobre todo lo que habría que destacar de él es que él lleva este sentido catequético no solo a la población, sino también a la formación de los seminarios. Luchó para tener sacerdotes bien preparados, y redactó reglamentos sabios, ¿no?, para la formación de los seminaristas, ¿no? Bueno, y consta que él tenía una cierta dificultad en la palabra. O sea que San Carlos Borromeo no era pues como el Crisóstomo, ¿no?, de boca de oro. Pues no lo era. Era un hombre que tenía cierta dificultad en la palabra y no era un hombre deslumbrante. Pero fijaros bien, él sería un poco lento hablando, lo que sea, pero si al final lo que predica no es la fuerza de nuestra palabra, sino que es la fuerza del Espíritu de Cristo, es el que mueve los corazones, ¿no? Esto también es importante, que nos demos cuenta que ser catequista no es
tener una boca privilegiada, no. Lo importante es que quien predica se le vea enamorado, que se le vea convencido. Es más, si alguien está enamorado y convencido y tartamudea o no tiene facilidad de expresión, todavía enamora más, porque dice, mira, oye, pues no se arredra, no se asusta, sigue adelante. Qué enamorado tiene que estar de lo que dice, que no tiene mucha facilidad de palabra, pero ahí está él, ¿no? Es un gran testimonio este, ¿no? Bueno, otra figura, Santo Toribio de Mogrovejo, que fue arzobispo de Lima, de Perú, español, pero que marchó, que fue nombrado en el año 1580, pues arzobispo de Lima. Bueno, una diócesis, fijaros bien, que tenía 700 kilómetros de costa y que se adentraba a los Andes. O sea, una barbaridad, ¿no? Una diócesis, pues bueno, pues de un tamaño superior, no sé si decir a España, pero una cosa tremenda, ¿no? Y un arzobispo que no dejó de visitar ni una sola población, de las más pequeñas, que llegó a todos los indios, que aprendió montones de idiomas, de dialectos de los indios, para escribir catecismos en todos sus idiomas vernáculos, ¿no? Visitó toda la extensa diócesis. También, por cierto, confirmando a todo el mundo, y confirmó a Santa Rosa de Lima, confirmó a San Martín de Porres, ¿no? Bueno, impresionante su labor de catequista, y era desde luego pues un arzobispo de los que no paraba en su despacho, pero casi nada, ¿no? Que estaba siempre de un sitio a otro, inagotable, y por supuesto sin coche y sin nada, sino pues como en aquel tiempo se desplazaban en aquellos lugares de la selva inaccesibles pero sin embargo accesibles para quien tiene el celo de Dios. Un catequista incansable, incansable. Bueno, y lo mismo habría que decir, que ya tenemos el tiempo pasado, de San Roberto Belarmino, que es el último que nos proponen aquí como modelo, también jesuita, que también escribió 2 catecismos y numerosas obras de apologética. Él escribió unos volúmenes que iba publicando, discusiones sobre puntos controvertidos, que se llamaban las controversias, que lo que hacía era los temas discutidos por los protestantes, pues él los sometía a discusión, iba aclarando conceptos, ¿no? Tuvo un éxito rotundo, porque en 20 años se sacaron 30 ediciones de este libro de las controversias. El propio San Francisco de Sales utilizaba mucho estos libros de San Roberto Belarmino. O sea, que también fue un catequista, pues tocando suelo, y además él también aprendió a ser muy sencillo. Al principio los sermones de Roberto Belarmino solían estar llenos de erudición, de frases de autores famosos, de adornos literarios, pero llegó un día en que le enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación. Oye, que yo no lo he preparado. Pues nada, tú lánzate a hablar y no importa que no lo hayas preparado. Y él salió con un sentido del ridículo tremendo. Y entonces lo que hizo fue sencillamente predicar frases de la Biblia, porque no tenía preparado. Y resulta que aquel sermón, hecho de aquella manera, entre comillas, chapucera, tuvo más fruto de conversión que todos los sermones que él había preparado con citas solemnes y con una erudición en la palabra, ¿no? Y a partir de ahí cambió totalmente su forma de predicar y dijo, vamos a dejarnos de rollos, de rollos de expresiones que no mueven corazones, que calientan la cabeza pero dejan frío el corazón. Vamos a dejarnos de historias y vamos a ir a la predicación directa al corazón. Y ese fue San Roberto Belarmino, que publicó esos catecismos, el libro de las controversias. Es decir, que en la historia de la Iglesia tenemos muchos autores como estos que nos han enseñado que tenemos que priorizar la catequesis, que tenemos que formarnos siempre bien, que tenemos que ir a los orígenes, ¿no? A los orígenes del cristianismo, a las fuentes, ¿no? A las fuentes. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100. Con Monseñor José Ignacio Munilla.
Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias por tenerle a usted las maravillas que nos enseña de la doctrina. Bueno, pues referente a catequista, es cierto que todos somos profeta, rey y sacerdotes. Y sacerdote, eso es por el bautismo. Yo soy de Acción Católica, tengo 7 nietos y toda la vida pues les estoy enseñando la historia de Jesús pues a mi manera, desde el nacimiento y en el nacimiento, en el mismo nacimiento se lo enseño. Y a los mayores pues tengo el libro de Jesús que han preparado ustedes los obispos, el Catecismo de Niños, y también les hago que lean conmigo y que les enseño todo. Bueno, pero es que a eso a los de 7 años, pero a los de 7 años le digo que a sus hermanos de 3 años, digo, igual que soy yo también de vosotros catequistas, porque os enseño de Jesús las cosas buenas, digo, también tenéis que ser vosotros catequistas de vuestros hermanitos. Mira, le tenéis que enseñar que Jesús os quiere mucho, igual que os digo yo a vosotros, y que tienen que obedecer a papá, que tienen que hacer las cosas como lo hacéis vosotros. Primero vosotros tenéis que hacerlo bien para que ellos lo hagan. Y bueno, pues se entusiasman muchísimo siempre que en el verano se acuestan conmigo en el pueblo. Ellos, pues siempre, ya, cuéntanos la vida de Jesús. Y por la noche la otra también, ya, la vida de Jesús, no se cansan nunca. Y bueno, pues agradecidísima a usted, que es un honor grandísimo el tenerle, monseñor. La verdad es que también es un honor escuchar lo que hemos escuchado, ¿no? Esa vocación de abuela catequista, y además a mí lo que más me ha gustado es ese método de iniciarles a los niños en que ellos sean catequistas, ¿no? Cuando uno va a una familia de esas numerosas y va a cenar o comer con ellos y ve que se sientan en la mesa de manera que van teniendo de mayor a menor, de manera que el mayor tiene al siguiente más pequeño a su derecha, al siguiente más pequeño a su derecha, y se van cada uno enseñando al siguiente cómo partir la carne, y cada uno le enseña al siguiente cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, algo así yo creo que ha planteado la oyente, ¿no? Es decir, oye, que tú que tienes 7 años tienes que enseñarle el de 3, tú tienes que ser catequista de este. O sea, eso es muy importante, ¿eh? El auténtico liderazgo es el que suscita líderes, ¿eh? El auténtico liderazgo no es el que lo hace todo él y el que centra los ojos de los demás en él. El auténtico liderazgo consiste en suscitar liderazgos. En la catequesis, en la vida de la Iglesia, esto, ya sé que el oyente no lo ha planteado de una manera tan teórica como yo lo estoy planteando, ¿no? Ya lo ha planteado de una manera más vital y más sencilla, pero es muy importante esto, ¿eh? El hacer vale mucho más meramente que el hacer, ¿no? Entonces, qué bonito que esa catequesis suscite conciencia de que tenemos que no solo ser receptores, sino que tenemos que desde pequeños no caer en cuenta que yo soy testigo de Cristo ante los demás, ¿eh? Bueno, pues adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Señor. Adelante. Mire, mi pregunta es sobre la confesión, no es exactamente sobre lo que usted ha hablado ahora. Entonces, es que hay una cosa que no entiendo y que, bueno, pues me preocupa un montón, porque es cuando uno se confiesa, pues con toda contrición y todo esto, pues dice que Dios perdona los pecados, pero queda ahí como una culpa que tenemos que pagar. Entonces no entiendo cómo Dios, siendo Padre, Jesús y todo esto, nos perdona, pero dice, sí, te perdono, pero te castigo. Entonces, pues es algo que no me cuadra, porque si nosotros perdonamos a nuestros hijos diciendo, pues sí, te perdono y he olvidado todo, pues como Jesús puede decir, te perdono, pero no olvido. De acuerdo. Pues esa era mi pregunta. De acuerdo. Mire, yo creo que está muy bien hecha la pregunta porque usted no la ha entendido correctamente, ¿eh? Es decir, no es ese el concepto. Cuando Dios perdona, perdona totalmente, ¿eh? No es perdono pero no olvido, o perdono pero me la vas a pagar por lo que has hecho, en absoluto, ¿eh? El perdón de Dios es completo y total. La ofensa de Dios, el pecado tiene como dos factores, o sea, dos consecuencias. Una es la ofensa infligida a Dios, y la ofensa que se le ha infligido a Dios queda totalmente perdonada por el sacramento del perdón. Ahora bien, hay otra cosa distinta, que no es la ofensa que se le ha infligido a Dios, ¿no?, sino que el pecado ha creado un desorden objetivo.
un desorden objetivo. Yo a veces para intentar explicar esto he puesto el ejemplo. Es decir, o sea, Dios perdona totalmente a un drogadicto. Es un ejemplo, que luego hay que trasladarlo a lo que estoy explicando. Perdona a un drogadicto que se ha arrepentido de serlo y de haber ofendido a Dios, etcétera, de haber estropeado su salud, etcétera. Bien, de acuerdo. Dios le perdona totalmente, pero obviamente ese pecado de esa persona tiene, además de haberle infligido a Dios esa ofensa, que Dios se la perdona totalmente, tiene pendiente una purificación en él, una sanación en él de las consecuencias que el pecado de ese pecado de adicción, ¿no? La droga ha dejado en él, porque ha dejado un desorden interior, ha dejado un desorden que tiene que ser ordenado. O sea, es decir, no basta con que yo le pida perdón a ellos, sino que yo tengo ahora que decir, a ver cómo me desengancho, a ver cómo dejo de tener esta tendencia al vicio, a ver cómo... Y ese es otro tema de purificación interior. Bien, en todo caso ya tendremos también ocasión a lo largo del catecismo de explicar esto con un poco más de... Se distingue entre, por lo tanto, pena eterna, que es la que hace referencia a la ofensa a Dios, que es la que queda perdonada por el sacramento del perdón, de la pena temporal, que es la necesidad de purificar el desorden que el pecado ha generado, pues, en la naturaleza humana, en la justicia, en lo que es justo según el orden de la naturaleza humana. Damos paso a un último oyente, brevemente, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Señor Munilla. Adelante. Me llamo Rafael Fernández Rodríguez y le hablo desde Málaga. Bien. Como todos los días me enchufo a Radio María cuando estoy desayunando. Muy bien. Y hoy está hablando usted de los catecismos surgidos después del Concilio de Trento. Uh-huh. Resulta que yo, gracias a Dios, estuve desde niño puesto por mis padres con los agustinos. Y todos los días, en pleno bachiller, hasta terminar el preu, nos preguntaban el catecismo Ripalda. Y el padre Vicuña, que nos daba la religión, nos decía que desde Madrid para el sur era el Ripalda y al norte el padre Acete. Y en estos catecismos usted no ha nombrado ni a Ripalda ni a Acete. ¿Es que estos son de otra época? De acuerdo, muy bien, le respondo. Tanto el Ripalda como el Astete son dos aplicaciones de ese concilio, de ese catecismo de Trento. Porque el catecismo de Trento era el catecismo mayor, como este catecismo mayor que aquí explicamos, del cual después se hacían catecismos menores, adaptados pedagógicamente, con preguntas, respuestas, etc. Por lo tanto, tanto el Ripalda como el Astete, que son los dos principales que se han estudiado en España, como usted bien ha dicho, uno más al sur y el segundo al norte, son aplicaciones del catecismo romano o del catecismo de San Pío V o del catecismo de Trento, que se conoce con esos nombres. Eso es que comenzaba, ¿eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.